Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé a qué hora van a revisar el video. El día de hoy vamos a abordar todo lo que hace referencia a la fisiología del sistema muscular. Si hablamos del sistema muscular, tenemos que decir que está conformado por más de 600 músculos. Esos músculos los podemos dividir en dos grandes grupos: músculos esqueléticos, aquellos que están relacionados o están pegados a los huesos, y los músculos viscerales, que son aquellos que nos ayudan a formar los órganos, quienes a su vez me van a ayudar a formar aparatos y sistemas. Una de las funciones principales del sistema muscular va a ser el movimiento. Y ese movimiento, ¿a través de qué lo va a hacer? Lo va a hacer a través de los huesos, porque con ellos va a formar palancas. Y esas palancas son las que me van a ayudar a poder generar el movimiento y que podamos cambiar de postura, posición, etc. Cuando hablamos de un músculo, tenemos que decir que el músculo es un conjunto de células. Pero estas células no van a ser las células características, las que nosotros conocemos, redonditas, ¿cierto? Aquí los músculos parecen cuerdas. Se les conoce como células alargadas, y esas células alargadas son fibras. Entonces nosotros vamos a decir que las células que conforman el músculo son fibras. Si logramos mirar esta imagen, aquí podemos ver un hueso, ¿cierto? Logramos ver que hay un tendón. Acuérdense que los tendones son parte del tejido conectivo del músculo, y vemos aquí los músculos. Los músculos son un conjunto de fibras. Miren que sacamos este cúmulo que tenemos aquí, y en su interior hay unas cuerdas más pequeñitas. Estas son las fibras. Entonces, distintos grupos de fibras son los que me van a ayudar a conformar el músculo. ¿Qué propiedades van a tener los músculos? Los músculos van a ser blandos, tienen la capacidad de deformarse y de contraerse. Habíamos hablado que los músculos tienen tejido conectivo, y nosotros hablamos de los tendones. Entonces, de acuerdo a su disposición del tejido conectivo, van a recibir diferentes nombres. Hablamos de la capa más externa de tejido conectivo, que se llama epimicio. Una capa interna, la que me generan los fascículos, que se llama perimicio. Entonces vemos que cada cúmulo de fibras está formado por él o forrado por el perimicio, y el grupo del músculo en total, que es el conjunto de todos estos cúmulos de fibras, están forrados por el epimicio. Si hablamos en cuanto a la clasificación de los músculos se clasifican, y esto hablamos básicamente de los músculos que son esqueléticos, esos que están pegaditos al hueso, van a tener una disposición de fascículos. Esa es la forma como están dispuestas las fibras. Entonces hablamos de unos músculos que son paralelos, en cuanto a las fibras o esos fascículos van a ser longitudinales al músculo y terminan en sus extremos con tendones. Vamos a tener los músculos fusiformes, que son aquellos que, aunque tienen los fascículos longitudinales y son casi que paralelos al músculo, terminan en sus extremos con los tendones, pero su centro o su vientre va a ser muy gordito o abultado. Vamos a tener los músculos que son circulares, en el cual las fibras, los fascículos están dispuestos en forma concéntrica, en forma circular. Los triangulares, digamos que los fascículos están en una parte mucho más amplia y luego se concentran en una punta para terminar en un tendón, lo que da una forma triangular. Cuando hablamos de los músculos peniformes, hablamos de que los fascículos son cortos, ¿verdad? Hay un tendón que se extiende. Entonces podemos hablar que hay unipeniformes cuando los fascículos se están dispuestos de un solo lado del tendón. Bipeniformes cuando estos fascículos están dispuestos a ambos lados de los tendones. Miren que aquí tengo el tendón y a ambos lados tengo fascículos. Y el multipeniforme, vamos a tener los músculos que se fijan oblicuamente en muchas direcciones a varios tendones. Si hablamos de los distintos tipos de músculo, podemos hablar que hay músculo estriado cardíaco. En algunos libros lo encuentran como músculo esquelético cardíaco, que solo lo voy a encontrar en las paredes del corazón. Hablamos de un músculo esquelético, o también estriado esquelético, que solo se encuentra en nuestros relacionado pues con nuestros huesos. Y vamos a encontrar el músculo liso, el cual solo voy a encontrar en los órganos viscerales. Los nombres que reciben estos músculos
o sus apellidos, si yo hablo de un músculo estriado, estoy hablando de las características que se presenta al ver sus células. Si logran ver esta imagen, aquí se ven una serie de líneas o estrías, por eso recibe el nombre de estriado, y el apellido de cardíaco porque esa es su ubicación. Aquí vemos músculo esquelético o músculo estriado porque nuevamente tenemos las estrías, y hablamos de un músculo liso porque no tiene ningún tipo de estrías. Si comparamos los distintos tipos de músculo en aspectos como la ubicación del cuerpo, cómo es su apariencia de sus células, su tejido conectivo, cómo regulan la contracción y su velocidad, podemos encontrar diferencias. Bueno, si empezamos a comparar los tipos de músculo de acuerdo a su ubicación, ya sabemos que los esqueléticos van a estar pegados a los huesos, ¿cierto? Que los cardíacos, el músculo cardíaco solo lo voy a encontrar en las paredes del corazón, y el liso lo voy a encontrar principalmente en los órganos viscerales, ¿cierto? Si en cuanto hablamos de la forma y esa apariencia de las células que tiene cada uno de estos músculos, el músculo esquelético va a tener células multinucleares, es decir, tiene muchos núcleos, sus células son cilíndricas y son muy largas. Y obviamente se alcanzan a apreciar las expresiones, aunque no son muy claras en esta imagen. En el músculo cardíaco vamos a encontrar que hay unas cadenas ramificadas de células. Eso es digamos que esa disposición le permite al corazón poder hacer su contracción muscular. Eso lo veremos cuando estemos viendo cardíaco. Se alcanzan a apreciar las extensiones y va a tener unos discos intercalados. Si miramos y comparamos con las células del músculo liso, van a ser mononucleares, es decir, solo tienen un núcleo, van a ser fusiformes y únicas, no van a tener ningún tipo de estriación. Si hablamos en cuanto al contenido de los componentes, o digamos del tejido conectivo, cuánto tejido conectivo tienen estos tipos de músculos, vamos a encontrar que el esquelético va a tener tanto epimicio, perimicio y endomicio, es decir, epimicio la capa más externa, perimicio la que tengo alrededor de los cúmulos, y endomicio la que se encuentra en la parte interior de cada una de esas fibras que estoy formando en el músculo. En el cardíaco solo voy a encontrar endomicio, y va a ser una disposición igual en el liso, solo se va a encontrar endomicio. En cuanto a la regulación de la contracción, los músculos esqueléticos van a ser voluntarios, el músculo cardíaco es involuntario, yo no le puedo decir al corazón que lata, él late solo, y el músculo liso es involuntario. O sea, yo no le puedo decir, si usted tiene un cólico y le dan ganas de ir al baño, le da diarrea, usted no puede como controlar, decir, esto, intestino, no te muevas. Eso es algo que usted no puede controlar, eso es involuntario. Y al ser involuntario, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Lo que es voluntario, en este caso el músculo esquelético, está controlado por el sistema nervioso central. La contracción pues, del esquelético puede pasar de lenta a rápida. La cardíaca, su nivel de contracción va a ser lenta, y el liso va a ser muy lenta. La contracción es rítmica en el esquelético, no, depende del movimiento que usted esté haciendo. La del cardíaco debe ser rítmica, y el liso es rítmico de acuerdo a, digamos, que a lo que esté sucediendo dentro del órgano. Cuando hablamos de los músculos, y es muy importante hablar de las piernas, esa disposición que tienen los músculos, hablamos que hay dentro del músculo, en las piernas, vamos a encontrar compartimentos. Los compartimentos me permiten yo agrupar, ¿verdad?, cúmulos de músculo, de fibras, pero estos paquetes también van a tener arterias, van a tener nervios. Cuando suceden ciertos accidentes, es posible que se empiece o se libere sangre. Tuve un accidente, se rompió una arteria, se rompió una vena y se acumula sangre. Si se acumula sangre, me acumula en cualquiera de los compartimentos, de acuerdo a donde haya sido la lesión. Y eso va a generar que los demás compartimentos empiecen a comprimirme arterias, venas y nervios. Generalmente, para poder liberar esa presión, y eso se llamaría, a esa patología o ese evento fisiopatológico se le llamaría síndrome compartimental, se realiza un procedimiento que se llama fasciotomía. La fasciotomía no es más que coger un bisturí y trazar una línea en la pierna, cortando, generando una abertura para que se libere sangre. Eso va a evitar que se compriman arterias, que se compriman venas, que me lleven a la necrosis de la pierna, la necrosis de los tejidos.
Si hablamos de las funciones del músculo esquelético, vamos a tener tres básicas: producir movimiento, la producción de calor y la postura. Obviamente el movimiento lo generamos o se produce por la unión que hay entre músculos, huesos y articulaciones, ¿verdad? El músculo esquelético me va a ayudar a producir calor, eso quiere decir que me va a ayudar a mantener la temperatura corporal. Usted lo nota porque si hace algún tipo de actividad física, si está bailando, está haciendo ejercicio, usted empieza a aumentar su temperatura, se pone colorado porque se vasodilata, eso le ayuda a producir calor. Y el músculo esquelético también me va a ayudar a mantener la postura, que yo me pueda colocar en una silla o ponerme de pie y mantener una posición erguida. Hay 5 reglas de oro en la actividad de los músculos esqueléticos. Generalmente, a excepción de pocos casos, los músculos esqueléticos siempre van a cruzar una articulación. La mayor parte del músculo de la masa del músculo se encuentra próxima a la articulación que atraviesa. Todos los músculos esqueléticos van a tener 2 puntos, uno de origen y uno de inserción. Los músculos esqueléticos tiran, nunca empujan. Miren aquí en este ejemplo de la imagen, aquí tengo el músculo en contracción. Él me está tirando el cúbito hacia arriba. ¿Listo? No lo está empujando, él lo jala. Y durante la contracción siempre la inserción de los músculos esqueléticos se va a mover hacia el origen. Me ayuda a flexionar el codo. ¿Quién le apoya en ese proceso? El músculo braquial, que sería el sinergista. El tríceps no flexiona el codo, él lo extiende, entonces en este caso el tríceps se convierte en el músculo antagonista. Listo. Vemos que el bíceps, que es el que tiene la función principal, me flexiona el codo, como se ve en la imagen. Lo ayuda el braquial, que también me ayuda a flexionar el codo. El tríceps hace el movimiento contrario, en vez de extender el codo, lo va a extender. Y el deltoides me ayuda a fijar para que el húmero no se mueva de su posición. Si hablamos de esas fibras musculares, acuérdense que hablamos que había un hueso, que ese hueso tiene un tendón que se origina de los músculos, que los músculos tienen cúmulos de fibras, que esos cúmulos, también conocidos como fascículos, tienen unas fibras adentro, son unas cuerdas más pequeñas, y estas a su vez van a tener otras cuerdas mucho más pequeñitas, y estas que se llaman miofibrillas, y estas miofibrillas van a tener unos hilos que se llaman filamentos. Entonces, las fibras musculares van a estar formadas por subunidades, que serían las miofibrillas y los filamentos. Generalmente, una fibra solo recibe una terminación nerviosa. Acuérdense que para que el músculo se pueda contraer necesita que el cerebro le dé la orden, y para eso necesita un nervio que le lleve ese tipo de información. Ese nervio que le lleva la información se conoce como neurona motora. La neurona motora se divide en 2: neuronas motoras altas y neuronas motoras bajas. En términos simples, una neurona motora alta va de la médula espinal al cerebro, mientras que la neurona motora baja va de la médula espinal al músculo que quiero mover. Listo. Entonces, generalmente si estoy hablando aquí de este músculo, un músculo esquelético, a él va a llegar conectado, es una neurona motora baja. Si hablamos de la estructura de las fibras musculares, ya hablamos que la fibra es la célula del músculo, y que a diferencia de otras células, esta no es una célula redonda, sino que es alargada, que está formada por cuerdas cada vez más pequeñas. Vamos a encontrar que una fibra muscular tiene un parecido con la disposición que tiene una célula redonda, como nosotros la conocemos, sino que aquí cambian los nombres. En la fibra muscular hablamos de que hay un sarcolema, que sería todo esto moradito que tengo ahí, que sería la capa más externa. Esto me representaría en una célula redonda la membrana plasmática. Hablamos de la fibra muscular, que también tiene un líquido, ¿verdad?, que se llama sarcoplasma y que cumple la misma función que el citoplasma en la célula redonda. Me ayuda a que estén suspendidos los filamentos y los organelos. En las fibras musculares hablamos de un retículo sarcoplásmico, mientras que en las células redondas hablamos de un retículo endoplasmático. Y vamos a encontrar dentro de estas, vamos a encontrar miofibrillas, que serían estas, y dentro de esas miofibrillas, estos punticos que están aquí adentro serían los filamentos. Hablamos de que hay unos filamentos de actina
y de miosina, ambas proteínas, que son las que me ayudan a realizar la contracción muscular. Entonces, en términos generales, la fibra muscular está conformada por miofibrillas. Esas miofibrillas se llaman actina y miosina. Eso se conocen como filamentos. Esos dos filamentos, tanto el de actina como miosina, me forman la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. En algunos libros lo conocen como sarcómera o como sarcómero. Si hablamos de las características de la actina va a ser una proteína, pero es una proteína que va a ser delgada. La miosina, por el contrario, que también es una proteína, va a tener unas cadenas gruesas. Entonces siempre va a ser mucho más gruesa la miosina que la actina. La actina, entre sus particularidades, aparte de estar formada por ella, que es una proteína, va a tener dos proteínas más que ayudan en el proceso de la contracción muscular, la troponina y la tropomiosina. La miosina tiene una característica, que tiene un bracito que se levanta para ayudarme a hacer la contracción. En esta imagen estamos viendo cómo esos filamentos de actina y de miosina me forman el sarcómero o sarcómera. Si miramos el sarcómero, está delimitado por dos líneas Z. Esta línea Z, o en otros libros se encuentra como disco Z. Tengo esta línea Z. Vamos a poner un color para que se vea mejor. Tengo esta línea Z y esta línea Z. Entre dos líneas Z voy a encontrar la sarcómera. Si miro esta sarcómera, todas estas líneas rojas que están intercaladas, que no se unen con nada, son los filamentos de miosina. A los extremos, pegaditos a las líneas Z, voy a encontrar estas líneas azules. Estas líneas azules o moradas, me representan los filamentos de actina. Miren que ellos están intercalados. Tengo actina, miosina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Listo. Si hablo de la sarcómera, voy a encontrar, vamos a pasar a la sarcómera que está en el medio. Hablamos de una zona A. La zona A es una zona que podemos ver aquí mejor, que se ve muy oscura cuando se mira en un microscopio electrónico. Y vamos a tener una banda I que se ve clara. La banda I se ve clara porque solo tiene actina. Mientras que la banda A, que está en el centro del sarcómero, va a tener intercalado miosina y actina. Y hace obviamente que se vea mucho más oscuro. Miren que en esta imagen estamos viendo esto que sería el disco Z y esto que sería el disco Z. Si hablamos de las características de esos filamentos gruesos y delgados, ya sabemos que el filamento grueso es la miosina y el filamento delgado es la actina. Vamos a ver que este filamento grueso, este que está aquí, este viene siendo la miosina. La miosina, como ya habíamos dicho, es un filamento que es grueso. ¿Qué característica tiene? Que tiene estos pequeños bracitos que se ven aquí, que se conocen como puentes cruzados. Estos puentes se levantan para hacer la contracción muscular. Miren que ellos son las cadenas de la miosina y estos puentes van a tener una cabeza. Esa cabeza se va a pegar a la actina para hacer la contracción. Si por el contrario miramos la actina, que es esta, que es el filamento delgado, este filamento va a estar, miren que todas estas bolitas que están acá me representan lo que es la actina, pero él va a tener una especie de cordón que está conformado por otra proteína que es la tropomiosina y otras más pequeñitas que también son unas bolitas que aparecen aquí en rosa que sería la troponina. La actina va a tener unos puntos que se conocen como sitios activos. Aquí logramos ver en esta actina, miren que aquí tienen un circulito oscuro, negro, esos serían los puntos activos. Resulta que para hacer la contracción yo necesito retirar esta tropomiosina. Entonces cuando se hace la contracción, esta tropomiosina se corre, me permite que se libere el sitio activo, que es donde va a encajar la cabeza del puente cruzado de la miosina. Entonces vamos a mirar, aquí nuevamente tenemos la actina, listo, tenemos la tropomiosina.
y tenemos la troponina. Resulta que para que se corra la tropomiosina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito darle calcio. ¿Y el calcio a qué se va a unir? Se va a unir a la troponina. Eso hace que la tropomiosina se corra y los sitios activos de actina se liberen para que la miosina se pueda pegar ahí. Entonces, vamos a mirar nuevamente esta imagen. Aquí vemos el músculo que está relajado. Ya hablamos, todo esto morado es la actina, este cordón grande que está aquí es la tropomiosina, que es la que tengo que liberar, porque miren que aquí están los sitios activos, a donde debe encajar la cabeza de miosina. Listo. Entonces, miren que aquí tengo la troponina. A la troponina que necesito que se le una el calcio. Cuando el calcio que vemos aquí se une a la tropomiosina se corre. ¿Sí ven cómo me libera los sitios activos? ¿Y qué pasa? La cabeza de miosina se puede unir a la actina. Que conste que para esto yo necesito tener ATP. Necesito ATP para que la cabeza de miosina se levante y se pueda unir. Listo. Eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, ya vimos que la actina tiene unos sitios activos. Ya sabemos que la miosina tiene un puente cruzado que se tiene que unir con la actina. Entonces, ¿cómo sucede ese proceso para que se me dé la contracción muscular? Y eso que está pasando allá a nivel molecular en los filamentos se conoce como el ciclo del puente transverso. Entonces, ¿qué pasa? En la primera, si miramos este ciclo, que termina convirtiéndose en un círculo vicioso, vamos a tener que estar la fibra en reposo. El puente está solo, no está unido a la actina. Resulta que para que el puente se une a la actina yo necesito tener ATP. Listo, ATP. Miren que aquí para efectos gráficos aquí aparece el ADP, que es el adenosin difosfato y un fosfato aparte. Pero yo necesito tener, esta conjunción se llama ATP. Para que el puente de miosina se levante, yo necesito liberar un fosfato. Miren ese fosfato que está aquí, se libera, ¿verdad? Y esto es lo que permite que la cabeza de miosina se levante. Obviamente, previamente he tenido que haber liberado los sitios activos de actina. Y ya sabemos que esto sucede cuando el calcio se une a la troponina. Cuando ya se unió esta cabeza de miosina con la actina, yo necesito un golpe de poder. El golpe de poder que hace la miosina, la cabeza de miosina, me va a liberar el ADP que tiene. Esto da un golpe de papel y esto de poder, y esto me hace una tracción que hace que se mueva la fibra muscular. Cuando ya terminó de hacer la contracción, necesito que nuevamente llegue un ATP. Este ATP se me va a convertir luego en ADP y un fosfato y vuelve y inicia el ciclo. Aquí estamos viendo una micrografía electrónica de las sarcómeras. Miren que podemos identificar discos Z y en el centro podemos identificar todo lo que es la sarcómera. Miren cómo se ven. Este es solo un pedacito de una miofibrilla. Un pedacito. Imagínense cuánta sarcómera debe tener el músculo para poder generar la contracción muscular. Entonces, cuando ya vemos que la actina y la miosina se juntan, esto es lo que me hacen el golpe de tracción, un movimiento deslizante. Listo. Las actinas se aproximan hacia el centro del sarcómero para hacer la contracción y se relajan cuando se sueltan. ¿Sí ven? Entonces, para el mecanismo general de la contracción muscular, necesito aprender primero los procedimientos básicos, qué es lo que necesita para que se... Bueno, es importante aclarar que la fuente de energía para la contracción muscular va a ser el ATP. Este ATP puede sufrir modificaciones. Él se puede hidrolizar. ¿Y qué es hidrolizar? Que pierde un fosfato. Acuérdense que el ATP tiene 3 moléculas de fosfato, por eso es adenosin trifosfato. Si pierde un fosfato, se me va a convertir en ADP. Ese ADP a su vez se puede refosforilar. ¿Eso qué quiere decir? Que se le suma un fosfato. Entonces, si se refosforila, se me convierte nuevamente en ATP. Y lo vimos en esa cadena del puente cruzado, que necesito ADP, ¿verdad? Para que se suba, el ATP para que se levante, ADP me jala,
y el ATP me ayuda a soltar el brazo o puente cruzado. Hay distintos mecanismos que me van a permitir que yo genere el ATP necesario para la contracción muscular. Uno de ellos es la fosforilación directa de ADP mediante el fosfato de creatina. Resulta que nosotros en los músculos tenemos creatina. Cuando esa creatina generalmente está en forma de fosfato de creatina, es decir, va a tener creatina más un fosfato. ¿Cómo me produce el ATP? Generalmente tengo una molécula de ADP y el fosfato que me falta lo saco del fosfato de creatina, dejándome la creatina sola y se convierte el ADP en ATP. Esta fuente de energía solo me da energía por 15 segundos. Vamos a tener una segunda manera de generar ATP para producir la contracción muscular, y eso es lo que se conoce como la respiración aeróbica o fosforilación oxidativa. Es lo que se conoce como la respiración celular, o en otros casos como el ciclo de Krebs, que se realiza en el interior de la mitocondria. Resulta que la mitocondria necesita de glucosa. La glucosa produce el ácido. Nosotros sabemos que la glucosa por sí sola me produce ATP. Al procesarse la glucosa se libera ácido pirúvico, que es la que me recibe la mitocondria. Después de una cascada como de 24 procesos, me va a generar 3 elementos, que son el ATP, molécula de agua y molécula de CO2. Para convertir la glucosa en ATP no requiero de oxígeno, pero para convertir el ácido pirúvico y generar todo este proceso dentro de la mitocondria para producir ATP, sí requiero oxígeno. Vale decir que no solamente se utiliza el ácido pirúvico para producir ATP, sino también los ácidos grasos. Este proceso de la respiración aeróbica me va a generar 36 moléculas de ATP por glucosa. Obviamente me va a generar CO2 y me va a generar agua, y esto me va a dar provisión de energía por horas. Otra de las maneras que utiliza el cuerpo para poder generar la energía para la contracción muscular es utilizando la glucólisis anaeróbica. Cuando hablamos de glucólisis, ese lisis me habla de destrucción. ¿Qué estaré destruyendo? Glucosa, ¿sí? Algo o algún derivado de la glucosa. Y es anaeróbica, es decir, que no requiere oxígeno. ¿Se acuerdan que en clases anteriores yo les he hablado que la glucosa de reserva, la que guarda el organismo, se guarda en forma de glucógeno y que esto se guarda en el hígado? Bueno, entonces cuando hablo de glucólisis anaeróbica, lo que estoy diciendo es que voy a convertir ese glucógeno en glucosa. Entonces, tomo ese glucógeno, hago la glucólisis y eso me genera glucosa. Sabemos que la glucosa automáticamente me va a producir ATP, pero en ese proceso se produce el ácido pirúvico, ¿verdad? Que va a ser el mismo proceso que ya hablamos de la respiración aeróbica. Y ese ácido pirúvico obviamente al final me va a generar ácido láctico. Entonces, todo este proceso me va a generar 2 moléculas de ATP por glucosa, dándome una provisión de energía de 30 a 60 segundos. Miren que aquella que es de origen anaeróbico me produce menor cantidad de energía que es la que es producida por procesos aeróbicos, es decir, con oxígeno. Entonces, ante estos 3 procesos, el que me genera mayor cantidad de energía va a ser el de la respiración aeróbica. ¿Por qué necesito conocer lo anterior? Porque la provisión de energía está acorde a la actividad. Por ejemplo, usted está sentado aquí como el muñequito en la puerta de su casa. Aquí usted está utilizando respiración aeróbica. ¿De dónde está sacando dónde está haciendo esa respiración aeróbica o a partir de qué? De los ácidos grasos. Si le tocó pararse de esos escalones donde estaba sentado, usted va a utilizar el fosfato de creatina, es decir, saca la creatina, el fosfato de creatina que tienen los músculos, separa el fosfato, solo deja la creatina y forma ATP para poderse levantar. Usted se paró y resulta que lo empezó a perseguir un perro. Usted todavía no ha tomado suficiente oxígeno porque usted no estaba preparado para correr, esto sucedió de improviso, ¿verdad? A usted le toca empezar a hacer respiración anaeróbica para obtener la glucosa, es decir, va a ser la glucólisis, ¿verdad? Va a empezar a utilizar el glucógeno de reserva para convertirlo en glucosa y poder generar energía sin mediar oxígeno. Cuando usted ya ha corrido mucho tiempo, su cuerpo se acostumbra y ya usted empieza a utilizar el oxígeno para producir energía. Aquí usted ya puede decir que usted puede correr una
un trecho mucho más largo, porque está utilizando todo el ATP que se produce por la respiración aeróbica. Entonces mi cuerpo, de acuerdo a la necesidad, va cambiando del fosfato de creatina a la respiración anaeróbica o a la respiración aeróbica. Cuando hablamos de la contracción muscular, ya hablamos que se necesitaba de energía. Pero esa energía, aparte de hacerme ese proceso de contracción, para que se degenere todo ese proceso de contracción, yo necesito que el sistema nervioso me dé la orden. ¿Cómo se hace eso? Hay un nervio, una neurona motora, ya lo habíamos hablado, que se me une al músculo. Esa unión que hay entre el nervio y el músculo se llama unión neuromuscular. Miren que aquí estoy viendo la neurona motora que se me une con la fibra muscular. Listo. Entonces yo voy a necesitar un potencial de acción, es decir, una orden que venga del sistema nervioso, ¿verdad? Para poder generar un tipo de acción. Pero para que se me genere la contracción de esta fibra, primero tiene que llegar una orden del sistema nervioso. Entonces básicamente la neurona motora me lleva la orden, ¿verdad? Y me la lleva a la fibra muscular. Y esto me va a desencadenar una serie de procesos. Procesos que me van a conllevar a que se pueda generar la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se da la contracción muscular? Ya juntando todo lo que hemos visto. Primero necesito que se dé la unión de la neurona con el músculo. Cuando tengo esta unión neuromuscular, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Ese potencial de acción me va a llevar la información. Pero ¿cómo hago para que esa información pase de la neurona motora a la fibra? Yo necesito de un mensajero químico, es decir, una sustancia química que pase de la neurona a la fibra. Eso se conoce como neurotransmisor. Hay distintos tipos de neurotransmisores, pero el que se utiliza aquí es la acetilcolina. Entonces, el potencial de acción, que es la orden, se pasa a la fibra muscular a través de la acetilcolina. La fibra muscular necesita un receptor que pueda captar lo que está transmitiendo la acetilcolina, es decir, a estos receptores se une la acetilcolina. Cuando se unió a la acetilcolina, esto va a desencadenar una respuesta. El potencial de acción se empieza a propagar por la sarcolema, y acuérdense que la sarcolema es la capa externa de la fibra muscular, y eso va a hacer que empiece a entrar sodio a la fibra muscular. Cuando entra ese sodio a la fibra muscular, se estimula el retículo sarcoplásmico. Ese retículo sarcoplásmico tiene una función muy importante en la contracción, y es que él me va a liberar el calcio que tiene almacenado. Cuando el retículo sarcoplásmico libera el calcio, ese calcio se me va a unir a una de las proteínas de la actina, que ya las habíamos mencionado. ¿A cuál proteína se me va a unir específicamente? A la troponina. Cuando el calcio se une a la tropomiosina me libera los sitios activos de la actina, lo que me deja el campo libre para que la miosina se pueda pegar. Conforme pasa esto, entonces aquí viene el ADP, se libera el fosfato, se levanta por el ADP y se une el puente cruzado de miosina a la actina, ¿verdad? Y me genera el golpe de poder. Luego necesito que llegue nuevamente ATP para que se libere la miosina de la actina. Miren que no es un proceso complicado, ya lo habíamos visto por partes. Lo que estamos aquí es integrándolo. Entonces, ya vimos cómo se da la contracción. Ahora, ¿cómo se da la relajación? Para que el músculo se relaje, yo necesito que se repolarice toda la fibra. ¿Qué es que se repolarice? Que vuelva a su estado de reposo, es decir, antes de que llegara el potencial de acción, la célula o esa fibra estaba negativa y el ambiente estaba positivo. Cuando ocurre el potencial de acción, la fibra se vuelve positiva y el exterior es negativo. Para la relajación muscular yo tengo que volver a su estado de reposo, es decir, que la fibra sea igualmente negativa y el exterior sea positivo. Todo el calcio que se liberó del retículo sarcoplásmico se recoge y vuelve de regreso a guardarse en el retículo sarcoplásmico. Si yo no quito el calcio que está pegado a la troponina, la contracción muscular se va a mantener, ¿verdad?
Entonces, cuando retiro el calcio, obviamente la tropomiosina me vuelve a tapar los sitios activos de la actina y ya la miosina no tiene de dónde agarrarse. Y eso me provoca la relajación muscular. Aquí, como para resumir ciertas cosas, vamos a tener que las fibras musculares tienen una estructura microscópica, que van a tener miofilamentos gruesos y miofilamentos finos. Los gruesos, ¿cuáles son? Los de la miosina, y los finos son los de la actina. Estos miofilamentos, en esa estructura microscópica, me van a ayudar a formar el sarcómero, que va a estar limitado por las líneas Z o discos Z. En el sarcómero voy a encontrar líneas paralelas que están intercaladas, ¿verdad? Hay intercalación, está intercalada miosina, actina, que son los filamentos gruesos y finos. Estas líneas se deslizan entre sí, provocando un acortamiento mediante los puentes de palanca, que son los que tienen los de la miosina. Ellos me acortan y me aproximan la actina hacia el centro, ¿verdad? Y el alargamiento es cuando los puentes de palanca se hacen que las miofibrillas se superpongan. Para hacer estos puentes de palanca, para unir miosina y actina, ¿qué necesito básicamente? Calcio y ATP. Cuando tengo calcio en la fibra muscular, se me va a producir la contracción. Si hay ausencia de ese calcio en el sarcoplasma de la fibra muscular, se me va a generar la relajación. Cuando hablamos de músculo, tenemos que hablar de trabajo muscular. ¿Se acuerdan que ustedes alguna vez en física hablaron sobre trabajo? Que el trabajo es igual a carga por distancia. Entonces, cuando un músculo se contrae, eso se llama trabajo. No es lo mismo que yo cargue una botella de agua y camine 2 metros, a que cargue un bidón de agua que tiene más de 1 galón y haga el mismo trayecto. ¿Cuál me generará más trabajo? Obviamente el que tiene mayor peso. Si hablamos de cómo se da esa contracción muscular, solo el 25% de la energía que se le da al músculo se me convierte en trabajo, es decir, se me convierte en contracción muscular. El 75% de esa energía se deriva para generar calor. De ahí que usted note que cuando está haciendo ejercicio, usted se acalora, usted empieza a sentir calor y empieza a sudar. Ahí empieza a generar usted un sistema de retroalimentación negativa por el aumento de la temperatura. Solo el 45% de esa energía por ATP se me va a convertir en trabajo muscular. Si hablamos de la contracción muscular, va a haber 2 tipos de contracción. Lo vimos en una de esas guías anteriores que hicimos antes de que pasara todo esto del coronavirus. Voy a tener una contracción muscular que se llama isotónica y una que se llama isométrica. La isotónica me produce acortamiento del músculo, mientras que la isométrica no me produce acortamiento del músculo. ¿Se acuerdan que yo se lo demostré en el salón? Esa isotónica se me puede dividir en 2 tipos. Una isotónica concéntrica. La concéntrica es que se acorta pero mantiene un grado constante de tensión, y la excéntrica, que se mantiene la tensión mientras se alarga un poco. Entonces, aquí vemos en esta imagen la contracción isotónica. Miren que esta es la isotónica excéntrica, ¿verdad? El músculo se alarga pero mantiene la misma tensión. Aquí solo lo levanté un poquito, ¿no? De aquí, de donde estaba el brazo, lo bajé, hice es un poquito de flexión del codo, no hacia mí, sino hacia afuera. Y aquí vemos la concéntrica. Estoy haciendo el paso contrario. De bajar el brazo, ahora lo voy a subir con el mismo peso. Obviamente el músculo se va a cortar. Esto es concéntrico. La isométrica es la que mantiene la contracción con la misma longitud, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar agarrado de la barra del bus y me mantengo, y ahí estoy agarrado y tengo el músculo relajado. Pero si el bus empieza a bambolear, usted se agarra más fuerte y produce una contracción. Pero miren que no ha cambiado la longitud del músculo. El músculo se mantiene del mismo largo, solo que contraído. Durante toda la carrera usted va a valorar en sus pacientes el tono muscular. El tono muscular es esa pequeña tensión que siempre tienen los músculos por la orden que siempre les manda el sistema nervioso central. Si usted está sentado, si no está haciendo ejercicio, usted tiene unos ligeros potenciales de acción que están mandando su sistema nervioso para que usted pueda mantener su postura de sentado, ¿sí? Lo mismo para que se pueda mantener de pie. Cuando un paciente no tiene tono, el mejor ejemplo es cuando usted ve a un paciente que tuvo un derrame cerebral. Si lo tuvo de un lado, obviamente la mitad de su cuerpo va a estar atónica, sin tono muscular, y usted ve que los músculos o los miembros de ese lado donde tuvo la afección van a estar flácidos. Eso es el tono muscular.
Listo. Y usted siempre, una de las primeras cosas que uno valora como enfermera en un paciente y que observa es el tono muscular, ¿verdad? En los músculos también se produce fatiga muscular. ¿Qué es la fatiga? Que usted pierde la fuerza para seguir haciendo la contracción. Digamos que usted ya no puede seguir haciendo la contracción muscular. Usted cuando está en una fiesta y está baile y baile, baile, llega el momento que usted siente que las piernas ya no le responden, que usted quiere seguir bailando, pero los músculos no se lo permiten, ¿cierto? Esa es fatiga muscular. Ahora, hay 3 causales que me pueden provocar fatiga muscular. El primero, el que yo no tenga nutrientes. Si se me acaba el glucógeno, que es de donde empiezo primero, después de haber utilizado el fosfato de creatina, utilizo el glucógeno para convertirlo en glucosa y hacer contracción. Si no tengo suficiente glucógeno, obviamente voy a tener fatiga muscular. No voy a tener la energía para poder hacer la contracción. Si usted interrumpe el flujo de sanguíneo de un miembro, ¿verdad? Usted va a tener una fatiga como de 1 o 2 minutos. Ejemplo, usted se sentó mal sentado, como ustedes suelen sentarse en las sillas, ¿verdad? Que se hacen como un nudo, las piernas se le empiezan a dormir. ¿Por qué se le duermen las piernas? Porque no está llegando completo el flujo sanguíneo. ¿Se puede usted parar enseguida? No, ¿verdad? Porque su músculo está cansado. Usted tiene que esperar a que se distribuya bien ese flujo sanguíneo que me lleva glucosa, que me lleva nutrientes, que me lleva oxígeno y que son necesarios para poder hacer la contracción. Lo otro que me puede provocar la fatiga muscular es que no haya una buena comunicación entre el sistema nervioso y el músculo. Es decir, se disminuye la señal nerviosa. En enfermedades como la miastenia gravis, ¿qué pasa? El músculo está bien, pero no le está llegando la información del sistema nervioso central, por lo cual no puede llegar o no se puede dar la contracción muscular. Importante que conozcamos, nuestros músculos se remodelan, digamos que cambian de forma, crecen o disminuyen su tamaño. Entonces hablamos de los músculos de una hipertrofia. Esto es el mejor ejemplo de una hipertrofia muscular, ha aumentado en su tamaño. Y en esta otra imagen, en esta contraparte, vemos una atrofia. Aquí vemos la mano del paciente. Miren cómo está, pues se ve delgada normal, pero miren que esta está mucho más delgada que esta. La atrofia se da por síndrome de desuso, no está utilizando ese miembro. Cuando usted se fractura un miembro, una pierna o un brazo, le colocaron un yeso y usted le retiran el yeso, se da cuenta que su brazo contralateral es mucho más grueso que el brazo en el que usted tuvo la lesión, porque obviamente usted lo movía mucho, no hacía contracción muscular, y al no hacer contracción muscular, su músculo disminuye su tamaño, y eso se llama atrofia. Como para finalizar, vamos a hablar de algunos trastornos del sistema muscular. Todos hemos oído hablar de una contractura. Generalmente la contractura se da porque se acorta el músculo, es decir, hace contracción, pero no es causado porque hay un estímulo nervioso, es decir, mi sistema nervioso no le está mandando la orden al músculo para que se le contraiga. Es porque no está funcionando la bomba de calcio que me ayuda a sacar el calcio, a quitarle el calcio a la actina, ¿verdad? Entonces, si yo no logro quitar ese calcio, se mantiene la contracción y eso es lo que me produce la contractura. Los calambres es una cuestión distinta. Los calambres se producen porque mi sistema nervioso está mandando muchas órdenes a través de la neurona motora a ese músculo, ¿verdad? ¿Qué me lo puede causar? Si usted ha hecho mucho ejercicio, si está expuesto a frío extremo, si está deshidratado, ¿verdad? Si ha perdido electrolitos, si no tiene mucha glucosa en sangre, ¿verdad? O si falta el flujo sanguíneo, esto puede llevar a que usted tenga calambres. El síndrome de compresión que le hablamos al inicio de este tutorial de fisiología muscular, hablamos cuando hay una compresión masiva de los músculos, ¿verdad? Esto me puede generar problemas. ¿Qué pasa? Que cuando se da el síndrome de compresión se dañan los músculos y me genera una proteína que se llama mioglobina. Esa mioglobina se excreta a través de la orina y me produce mioglobinuria. Entonces yo la puedo ver que cuando le hacen un parcial de orina a mi paciente, si tiene un síndrome compartimental, y eso es uno de los mayores indicativos de que hay un síndrome compartimental, es que el paciente tiene presencia de mioglobina en la orina. El dolor muscular de inicio retardado, como te refiere aquí la diapositiva, dice, se presenta dolor, rigidez y sensibilidad a la palpación. Generalmente después de varias horas de ejercicio extenuante. Usted nunca ha hecho ejercicio y cualquier día se dice que usted se va a meter a hacer ejercicio. Ese día hizo elíptica, hizo cardio, levantó pesas. Obviamente al día siguiente que usted se quiere levantar, no se puede ni mover porque todo el cuerpo le duele, ¿verdad?
Eso sucede porque usted ha roto miofibrillas, ha roto filamentos, ha dañado sus fibras musculares y tiene que esperar a que ellas se recuperen para poder hacer nuevamente contracciones musculares eficientes, ¿verdad? Entonces usted está rompiendo discosetas. Entonces es por eso que se recomienda que una persona antes de hacer ejercicio tiene que hacer calentamiento y el aumento de los ejercicios debe ser gradual para que no se produzcan problemas. Hubo un caso en Bogotá de una muchacha que se puso a hacer spinning y hizo como que hizo demasiada actividad. Ella empezó a liberar proteínas, en este caso mioglobina, que fueron tanta la proteína que liberó que le dañó el riñón y terminó con una insuficiencia renal. Entonces por eso es que uno tiene que aprender a hacer ejercicio. Tenemos la atrofia por desuso. Cuando usted no hace ejercicio o no mueve alguna de las partes de su cuerpo donde hay músculo esquelético, el músculo va a disminuir su tamaño. Entonces, generalmente sucede cuando tenemos pacientes encamados durante mucho tiempo. Es por eso que se les manda terapia física, para que su músculo no pierda su función, para que no disminuya mucho de tamaño, porque si disminuye de tamaño es muy posible que no se pueda sostener ni pueda hacer la contracción muscular eficiente. Se habla de la fibromialgia. La fibromialgia da como, cuando hablo de fibro, estoy hablando de fibras, ¿verdad? Mía me está hablando de músculo y algia de dolor. Al paciente le empieza a doler todo el cuerpo, ¿verdad? Y tiene sensibilidad a la palpación. Y el dolor es crónico, es difuso, o sea, se lo siente en todas partes del cuerpo, no hay un lugar en específico donde lo sienta. Muchas veces se habla de que se produce o que se relaciona como un síndrome de fatiga crónica, pero está relacionado puede producirse por enfermedades infecciosas, por traumas físicos, por un trauma emocional. Generalmente uno se da cuenta que tiene fibromialgia porque también el paciente tiene alteraciones del sueño. Es tanto el dolor corporal que tiene, el dolor en sus músculos, que él no encuentra acomodo para poder dormir y cambia todo el tiempo de posición tratando de buscar una posición que le quite el dolor. La miositis es una inflamación. Acuérdense que todo lo que termine en itis me habla de inflamación. Si hablo de mio, me está hablando de músculo. Entonces estoy hablando de la inflamación del músculo. Esa inflamación me va a producir debilidad muscular. Generalmente se produce porque hay alguna infección en el músculo o porque mis propias células blancas, mis glóbulos blancos, los que me protegen, están atacando a los músculos de mi cuerpo. Y eso se produce generalmente en enfermedades de tipo autoinmune, en la cual mi propio sistema inmune, en vez de atacar a elementos externos como bacterias, como virus o bacterias que entran a mi cuerpo, empieza a atacar mis propias células y tejidos. Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado clara la clase. Esta obviamente es la clase que vimos el viernes. Ustedes tienen una actividad que es tienen que presentarme una línea del tiempo de la contracción muscular y la relajación muscular. Esto me lo van a presentar no para este viernes, creo que es 27, permítame confirmo, permítame reviso el calendario. No sería para el viernes 27, aclaro. Esta actividad sería para el miércoles de la semana siguiente, que sería el 1 de abril, ¿de acuerdo? El viernes lo que vamos a hacer, o sea, el viernes 27, lo que vamos a hacer es a conectarnos para solucionar las dudas que tengamos referente a este tema. Y lo vamos a hacer por un foro, van escribiendo y yo les voy contestando. En la medida de lo que podamos hacer, vamos a hacer una reunión para aclarar las dudas que tengamos respecto a este tema. Les recomiendo por favor que revisen todos los contenidos que tienen en el aula extendida sobre fisiología muscular, que escuchen varias veces si les es posible esta clase, que si algún compañero no tiene conexión a internet, por favor le envíen este archivo por WhatsApp para que no se pierda la clase y estamos atentos, ¿de acuerdo? Entonces la actividad que se deriva de esta clase la van a entregar por Teams el 1 de abril, ¿de acuerdo? Que tengan todos muy buen día.